Esto es el riachuelo hoy. Como decía Juan Carlos Villalonga, algunos pueden decir que es mucho, otros pueden decir que es poco, y todos van a tener razón. Pero vos me señalabas que hay un ítem que marcábamos que te interesaba particularmente. Sí, yo creo que lo que decíamos al principio, que si lo vemos en términos comparativos, ¿está mejor o peor? Está mejor. ¿Está bien o está mal? Está mal el riachuelo. Por supuesto que lo hecho es poco en comparación a lo que hay que hacer para cumplir la manda de la Corte, que es la recomposición ambiental de la cuenca. Y lo tercero que vos mencionabas es la aspiración, o sea, queremos que el riachuelo sea un río un poco mejor, pero de vuelcos industriales, o queremos que el riachuelo tenga otro estándar de calidad. ¿Esa discusión se dio? Esa discusión la estamos dando. A la ciudad ha hecho algo muy importante, inédito. Vos sabés que a esta pregunta que vos hacés, Acumar dio una idea de lo que quiere hacer del riachuelo con aquella famosa resolución número 3, que establece que para la calidad de agua a la cual hay que aspirar, la resolución habla de mediano y largo plazo, sin siquiera establecer qué significa ¿Qué es cada uno de esos? el claro. mediano y largo plazo. Lo cual eso ya es un problema porque las jurisdicciones... En el largo plazo todos estaremos muertos. Todos estaremos muertos y algunos trabajan de esa manera. Y otros tratamos de trabajar pensando que el largo plazo son 15, 20, 30 años y otros están pensando que son 50 o son 100 años. O sea, hay que definirlo porque eso habla de con qué velocidad pensás transitar esa progresividad en el avance y en la limpieza del riachuelo. Entonces, y ponerle límites temporales bien precisos, eso haría que todas las jurisdicciones trabajemos con un horizonte temporal igual y similar. ¿Cuánto determina el estado de la cuenca el hecho de poder definir en algún momento que esta cuenca sea de esparcimiento, que esta cuenca sea industrial, que esta cuenca sea... Porque no todo se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, es una conjunción de ver el estado actual, es ver cuáles las reales condiciones, digamos, no las ideales que uno pueda plantearse, sino cuál es el punto de partida en cuanto a qué lo rodea, qué actividad industrial, qué nivel de densidad poblacional vas a tener. Y también, insisto, el límite temporal. Pero en ese, disculpame que te interrumpa, porque en ese punto me parece que hay un tema muy central. ¿Es posible en la Argentina de hoy pensar la cuenca del Matanza-Riachuelo en un proceso de desindustrialización? No, yo creo que allí nadie está pensando en un proceso de desindustrialización. Lo que se está pensando, o debiéramos pensar, es en un proceso de que vayamos hacia una producción más limpia en la cuenca, con mejores tecnologías industriales, donde los vertidos claramente sean, digamos, con un estándar mucho más elevado que el actual. Y yo te diría que en función de todos esos parámetros y de las obras que están planteadas, como son las obras de AISA, que es el colector margen izquierdo, las obras que procuran llevar los líquidos cloacales hacia el Río de la Plata, no sobre el riachuelo. En base a todo eso, la ciudad presentó hace 2 meses una propuesta de modificación de la resolución 3. Vos sabés que esta es una demanda histórica del ámbito no gubernamental, de las ONGs. Sí, yo mismo la resolución 3 fija niveles de vuelco muy por encima de lo que uno desearía. Exacto, establece que la calidad del agua, uso 4, que es básicamente, para que nos entendamos todos, es que el agua no huela demasiado mal. Pero que no sea agua que permita ni siquiera es un uso pasivo, navegar. Ni navegar. No le pone límites al mercurio que pueda haber, al cromo que pueda haber en el agua, no implica ningún tipo de recomposición de la biota en absoluto. Entonces, o sea, es lo mismo pero más prolijo. Exactamente. Tal es así y tan limitada es esa mirada que hay importantes tramos de la cuenca, estamos hablando de la cuenca alta y media, o de las subcuencas, que ya están por debajo, o sea, están en mejores condiciones que el uso 4. O sea que el uso 4, este estándar que pero eso no es una manera de seguir determinando que el riachuelo es el caño de Desabote. Bueno, es decir, podemos empeorar la situación y vamos a estar cumpliendo esa resolución 3. Entonces, esta es la razón por la cual te diría las organizaciones no gubernamentales, yo mismo cuando estaba allí, lo señalaba como una enorme falencia, porque la ambición de recomposición era muy baja
y el hecho de que no aparezcan límites temporales, claro. Entonces, en el lugar que hoy estoy, una de las primeras cosas que hicimos fue que la Agencia de Protección Ambiental desarrolle, en función de todas estas variables que yo mencionaba antes, cuál sería una posible mejora de esa resolución 3. Y lo planteamos en 3 estadios: el corto plazo, que son de 3 a 5 años para que se ejecuten las obras planteadas por AISA, alrededor de 10 años en el mediano plazo, donde tiene que haber una importante reconversión industrial, y en el largo plazo, que es de 25 a 30 años, teniendo en cuenta que ese es el tiempo, el lapso en el cual se han producido recomposiciones de cuencas similares. Te pregunto una cosa. Y en cosa... eso te digo, los usos que establecimos como posibles, todos están por debajo del uso 4. E incluso en la cuenca baja. Bueno, es un uso un poco mejor que el que se establece. Iba a preguntar eso. ¿Es posible o no es un condicionamiento muy fuerte pensar eso teniendo el polo petroquímico intacto en la desembocadura del riachuelo? Bueno, pensando que el polo petroquímico tiene debe relocalizarse, así se ha establecido. Lo que dificulta mayormente el llevar a un nivel más alto de calidad de agua en la cuenca baja es que los barros van a seguir contaminando por mucho tiempo. ¿Cuál es el problema del riachuelo? ¿En qué sentido la pregunta? ¿Es un problema de desidia / incapacidad / venalidad institucional acumulada a lo largo de años y expresada particularmente en Acumar? ¿Es un problema de ineficiencia simplemente? ¿Es un problema de acostumbramiento? ¿Es un problema de qué? Sí, yo lamento decir otra vez un poco de todo eso, o sea, parece mentira, pero la verdad es así. Son 200 años que convivimos con la contaminación del riachuelo, 200 años, que se registra que ese sitio está contaminado y que se advierte que debe ser mejorado, debe ser limpiado, se debe dejar de contaminar. Ahí conviven, yo te diría, en primer lugar, por lo último que vos mencionabas, sí, se ha invisibilizado el riachuelo, lo hemos naturalizado. ¿Sí? Ese riachuelo lleno de cascos de barcos hundidos, y bueno, hay canciones que hablan de eso, o sea, lo hemos naturalizado. Pero el problema es paisaje que hemos naturalizado esto también. Por supuesto. Y eso está invisibilizado, porque eso se ve desde el riachuelo. Únicamente. Eso no se ve desde una calle. Entonces, eso es un problema. Eso navegando lo ves. La última en relación a ese paisaje que solo se ve desde el agua. Pero digo, también por supuesto que es desidia de los estados, y por eso fue necesaria que la Corte Suprema de Justicia interviniera, total desidia. Y yo te diría, la desidia lo ves en que en realidad, porque uno puede decir, pero la Argentina o el Estado no ha tenido recursos para hacerlo. La verdad es que no ha sido el problema de recursos. O sea, Argentina siempre tuvo a mano importantes recursos que han sido o del Banco Mundial, ¿sí?, para realizar buena parte de la tarea. Que el problema del riachuelo no es básicamente un problema de plata. No fue un problema de plata. ¿Recordás de los 90? Y sigue sin serlo. Sigue sin serlo. El Banco Mundial, teníamos la plata parada para hacer las obras de saneamiento cloacal. Es decir, por supuesto que a lo mejor no sé si es toda la plata. Vos lo sabés muy bien. Pero en la década del 90 también teníamos... Con voluntad política el problema de la plata... Obviamente. Naturalmente recordemos que toda la plata del riachuelo fue después, cuando viene la crisis de finales de los 90, se la lleva en buena parte los planes sociales que hubo que colocar de emergencia. Pero no es que no tuvimos recursos para actuar. Actuamos muy lentamente, con mucha desidia, insisto. Cuando la política falló de semejante manera, tuvo que actuar la justicia definiendo una política. Como fue la Corte Suprema de Justicia, lo que ha hecho es fijar una política, que los estados no lo hacían. Ojalá la política no pierda esa oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por venir. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Contaminación Cero. Gracias. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.